Es que quieren volver tus amores de ayer a inquietarte y me pueden robar el divino penar de adorarte. Es que quieren... Hola amigos, soy Enrique Alonso, por si alguno no me reconoce vestido de civil. Y quiero decirles que me han informado que aquí, en este teatro, el Foro Coyoacanense Hugo Argüelles, se está haciendo algo sobre la carpa. La carpa fue el teatro de los pobres allá por los años 30, 40 y hasta por los 50. Fíjense ustedes que había un teatro para pobres, que era la carpa, donde podían ir y con poco dinero divertirse sanamente. Entonces no teníamos la cuestión ni de doblaje ni de títulos. Bueno, la cuestión de títulos ya la había, pero el pueblo no hablaba inglés. Entonces no entendía las películas y tampoco sabía, mucho público estaba que todavía no sabía leer y no entendía los carteles. Señoras y señores, el drama que van a presenciar, la pavorosa tragedia de una monja desobediente a quien el cielo castigó con una terrible maldición. El lujo y la suntuosidad de esta incomparable vista asombro de los públicos europeos y franceses ha conmovido y emocionado al culto público de nuestra república. Yo me acuerdo de que en esos tiempos se sentaba uno de repente en su butaca y detrás de uno le tocaba a un muchacho joven que les leía los carteles a sus padres que estaban ahí sentados porque no sabían leer. Eso era muy normal, ocurría con mucha frecuencia, ¿no? No le gustaba a uno, pero pues comprendía, ¿verdad?, que los señores también tenían derecho a divertirse. En la Ciudad de México, en proporción, había tantas películas como ahora. El Cine Palacio anunciaba a el eminentísimo actor inglés George Arlissen en su importante creación del Duque de Hierro, basada en la vida de Wellington. En el cine principal, Warner Brothers presentaba al Cantante de Nápoles, la vida novelesca y romántica del inmortal Caruso, revelada en la pantalla nada menos que por su propio hijo, Enrico Caruso Jr. Los cines Mundial, Alarcón, Alcázar,
Lux, Royal, Majestic y Capitolio presentan la película mexicana Monja, Casada, Virgen y Mártir, de la novela de Vicente Riva Palacio, con Consuelito Frank y Joaquín Busquets. En el Olimpia, por $1 en luneta y 30 centavos en galería, se podía ver a Kay Francis en La vida es sabrosa. El cine clásico al que yo iba a los 14 años era el cine Royal. El Rivoli y el Majestic en Santa María la Ribera. El cine que frecuentaba yo mucho era el Balmori. Ahí iba yo a Tinés. ¿Nos puede recordar dónde estaba el Balmori? El Balmori en la calle de Álvaro Obregón. Aquí ¿En la Roma? En la Roma. El Balmori era un cine muy popular. Las matinés del Balmori eran famosas porque había 2 películas y cortos. Así es que eran muy solicitados, muy concurridos. Claro, salía uno todavía con la luz deslumbrante del sol, eran matinés. También más tarde, el espectáculo que más frecuentábamos con mi mamá era el cine, fundamentalmente un cine que se llamaba Cinelandia, por ahí al lado de la Torre Latinoamericana, que era un cine que exhibía pues cortometrajes o bien series. Para los niños había un cine especial, Cinelandia, el cine de las películas cortas. El programa del 1 de mayo de 1935 contenía Perico Pelotero con Buster Keaton y además Mickey Mouse y su perro en el travieso Pluto. El boleto incluía la oportunidad de participar en la rifa de un juguete mecánico. Y mucho las matinés, las historias estas de aventuras También, seriadas. desde ¿Recuerda luego. alguna? Pues recuerdo esa de ¿Fantomas? El Fantasma, Al fantasma. también El Llanero Solitario, unas de Flash Gordon sobre la guerra con otros planetas. Esas son las que más recuerdo en este momento. Empezaban las luchas y recuerdo a luchadores tan interesantes como un grupo de científicos que encabezaba, se llamaban así, científicos, que encabezaba Jaco O'Ryan, que era un universitario muy fuerte, magnífico luchador, limpio. Y después había muchísimos cochinos. Y de las carpas ni se diga. Algunas, como El Amaro, presentaban a cantantes y a cómicos con un espectáculo moral para toda la familia. Y luego había carpas en la donde cantaban y bailaban. Por los agujeritos nos asomábamos a ver cómo bailaban, pues no teníamos que entráramos. y ya veíamos y nos íbamos a nuestra casa, pasábamos por el Mercado Hidalgo. Ahí también había cervecerías donde bailaban. Ahí nos parábamos otra vez a ver, nos corrían. Niñas, a su casa, no vengan a pararse aquí. Y ya nos íbamos. Juan Llaves, me llame de casa. Que no me dirija la palabra, este cabrón. Eso le digo yo, por eso ya cada quien por su cada lado. Ojalá y aquí fuera. Yo no tengo Otras se especializaban en un género más pícaro y alburero, aun cuando el humor de la época requería una mente más aguda, y el que la pescó, la pescó. Usted quería encontrarla frente a frente. ¿Con qué anda con mi viejo? No. ¿Cómo que yo ando con su viejo? Él es el que anda conmigo, vieja calumniadora. Vergüenza le debe de dar ser corruptora de menores. Naigo, soy de palo, soy jabón y me resbalo. Se escucha el cilindrero trovador. Pues me dice que adora, una rosa que a la hora muerta, corazón.
Quiero presentarles a los amigos artistas que fueron los pioneros de la carpa y otros que no conocen ustedes porque es hace mucho tiempo de ellos. ¿Quieren seguirme conmigo? Vengan para acá. En la escenografía que hemos hecho, he puesto a estos artistas, bueno, este no por eso, este fue a petición de mis queridos amigos y discípulos, que son los que pintaron esto, que fueron grandes en el mundo de la carpa, que ocupó una gran parte de nuestra historia teatral. Este señor que tenemos acá, quizá lo hayan oído nombrar algunos, es el Cuatezón Leopoldo Beristain. Todos le decían el Cuatezón. Y este Cuatezón fue el primero que hizo una compañía exclusivamente de revistas mexicanas. Trabajó mucho en teatro y mucho en carpa. Y este fue un primer actor del teatro mexicano, un primer actor cómico, porque la revista mexicana, como venía, era heredera de la revista española, se hacía a base de actores cómicos y tiples. Y actores, ¿no? Pero el actor cómico era siempre actor cómico. Y ese actor cómico hacía todos los tipos, todos los personajes que puedan hacer. Después vinieron los cómicos, como Cantinflas, como todos ellos, y esos cómicos ya era al revés. Ellos tenían su papel de cómico y convertían todos los personajes a su estilo. En cambio, estos personajes se tenían que estudiar diferentes tipos, diferentes cosas todas las semanas, así es que tenían un gran mérito artístico. Ay, compadrito, don Pantaleón, cánteme la risa. Ay, comadrita, estoy muy enfermo ahora. No puedo cantar y la risa, usted sabe que me cansa mucho. No le hace, hágame el favor. Bueno, pues por complacer a usted, ahí va. Acompáñeme, maestro Posadita. La Asociación Mexicana de Estudios Fonográficos nos informa que la carpa fue heredera directa del circo. Y en una de sus partes nos señala, del maquillaje clásico en la cara de Bel, a la pintura populachera y muy mexicana en los rostros de los cómicos de las carpas, no hubo más que un paso. Al extraordinario payaso Ricardo Bel y a la risa en el mexicano, Luis G. Urbina los describe de la siguiente manera. Es extraño. Nuestro pueblo es melancólico, es triste. Sus placeres tienen una apariencia sombría, que confina con el dolor y el abatimiento. Sus diversiones son hurañas, poco expansivas, y busca, quién sabe por qué atavismo de raza, la soledad y el silencio. Nuestro pueblo sabe cantar el llanto. No se le da la alegría, no la derrocha, no la riega. Hay que sorprenderlo y arrancársela. Y no parece, sino que, avaro de ella, la oculta y lucha desesperadamente porque no se la quiten. Pero he aquí que el milagro se realiza en las gradas del circo. Aparece en las gradas Bel y de improviso surge hirviente y espumosa y loca la risa que nadie pudo arrebatar a la multitud. Tal vez intuyendo esta consigna, cuando aparecieron las primeras carpas en México, los personajes se encargaron de hurtar aquella risa. Se pintaron el rostro al estilo del clown, como desinhibiéndose también para burlar la tragedia del dolor o del ridículo. Esas caras pintadas fueron el Cuatezón Beristain, Amelia Guilelmi, el payaso Procopio, el Cuatechón, Chicote, Clavillazo, Periquín, Donato, Doroteo, Palillo, Chupamirto y Mario Moreno, Cantinflas, entre muchísimos otros cómicos de extracción carpera. Vamos a nuestro otro mural. Vénganse por acá. Vénganse. Vénganse, no les va a pasar nada, vengan. Aquí tenemos a Mario Moreno Cantinflas, que también, ¿qué podemos decir ya de Mario? Todo se ha dicho y todo es poco. Un actor grandioso que, por cierto, pasó una cosa muy curiosa para que vean ustedes cómo es el teatro. Él vendía tacos o tortas o no sé qué cosa hacía en la puerta de un teatro, de una carpa,
que se llamaba Capicul, allá en Tacuba, o en Popotla, por ese rumbo. Y al hacía bailecitos y cosas de esas, lo que le vimos hacer después, ¿verdad?, anunciando sus productos. Y esos movimientos eran a imitación de un actor cómico que trabajaba dentro de la carpa, que era marido de la Wilhelmi y que se llamaba Chupamirto. Este disfraz, más o menos que usa Mario, lo usaban muchos cómicos porque Chupamirto era en las tiras cómicas una de las cosas que tenía mucho éxito. Entonces fíjense qué bonito, de ahí salen varios actores que hacen el papel, pero uno de ellos es Chupamirto. Chupamirto bebía muchísimo, empezaba a dejar botadas algunas funciones, y ese hombre le pasó una cosa, una función, no pudo salir, estaba totalmente borracho, no se podía salir. Alguien le dijo al empresario, pues mira, en la puerta hay un chico que lo imita, quién sabe si él nos saque del apuro. Fueron y la Wilhelmi le entregó todo el atuendo de su marido, él se lo puso y salió a imitarlo. Aquello fue la vida para Mario Moreno y la muerte para Chupamirto. Oye, ¿a qué sabes, Ya terminé el invento que estaba inventando. ¿Cuál de todos y todos los días estás inventando inventos? ¿Cuál? Pues sirve para saber si las muchachonas son señoritas o si ya perdieron. ¡No, hombre! Sí, mira, y aquí lo traigo. Este es la para ti. ¿Quieres ver cómo funciona? Pues sí, te voy a explicar para que pon mucha atención. Mira, antes que nada hay que estirarlo muy bien. Esta es la antenita, tiene que ir siempre para arriba. Ahora, nada más hay que esperar a que venga una muchachona caminando. Cuando da el paso sobre el aparato, si es señorita garantizada, no pasa nada. Pero si ya le dieron a mis perfectas partituras, pues suena un timbre. No, hombre, ¿qué va? Eso no puede ser. ¡Ay, cómo que! ¡Mira! Ahí viene gratis la cantante, esa que presume que es chiquito. Vamos a ver qué pasa. ¿Y eso? Ah, pues fue la primera llamada, señorita. Otra vez. La segunda llamada. ¡Ay, ya se me hizo la tercera! La tercera ya. Padre, pues es una maravilla su invento, qué barbaridad. Apenas puedo creer que de esa cabezota haya salido esto, porque eso de que nada más nos pasa la gente. ¡Ay, compadre! ¡Nunca lo hubiera querido! Ni lo quería, compadre, ni lo creera. Lo que pasa es que esa cochinada está descompuesta. La culpa era para... Claro que sí, nada. Lo que pasa es que usted, al dar el paso sobre la... El Luis Riván es siempre tan serio, tan serio, tan serio. Ahora me explico por qué le dan gratis el pan, porque ya conozco lo que hace el panadero. Oiga, pues mire, recoja su cochinada esa que tiene ahí, guárdesela por donde pueda. Y vámonos aquí al jardincito cercano a coger unas margaritas, ¿no le parece? ¡Uy! ¡Muy buena idea! ¡Ande, vamos! ¡Del uno al dos! ¡Del uno al dos! ¡Del otro al dos! Uy, era una carpa que tenía mi papá, Paco Astol. Pues yo tenía, ¿qué será? 2 años. Me daban biberón, me acuerdo, porque había una cortina y me daban biberón atrás de la carpa. Y luego mi papá fue delegado de carpas. Se llamaban la carpa Libertad número 1, Libertad número 2, Libertad número 3, Colonial se llamaba. Mi papá fue delegado en la anda de las carpas. Y yo creo que por eso me crié yo en las carpas, en el mundo de la carpa, ¿no? De la revista. Yo hago teatro, he hecho teatro serio, he hecho Chekhov y he hecho todo, pero lo que más me gusta es la revista. Tus miradas parecen Pero ya después, en los 30, bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, él decidió hacer ancha la avenida San Juan de Letrán. Y pasó lo que nos pasó con los ejes, que veía usted las casas cortadas a la mitad. Entonces empezaron allí a ponerse un montón de tienditas y de artesanos, y entre todos esos empezaron a poner unas carpas. Nadie pensó en impedirlo porque además era mejor que hubiera una carpa que hubiera el solar
vacío, ¿verdad? Expuesto a muchas cosas y expuesto también a criar animales y toda esa cosa de ratas. Y entonces se empezaron a hacer ahí carpas que llegaban desde 16 de septiembre hasta después del Salto del Agua. Ya más después ya no había porque ya era zona roja. La vida internacional en Buenos Aires, que incluía una vida nocturna muy activa, en México empieza a formarse a partir de los 40, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empiezan a venir aquí pues personajes internacionales, algunos balines, como los que han descrito nuestros grandes autores, y empieza a haber vida nocturna. Antes la vida nocturna era un poco sórdida, se daba en la cantina, fundamentalmente en la cantina, y en la cantina pues no cabía la presencia de mujeres, menos de damas. Las mujeres empezaban a ingresar a una puerta hasta la que podían llegar a pedir la bebida correspondiente, pero no podían penetrar ni a la pulquería ni a la cantina propiamente dicha. Entonces la gran novedad fue que llegaron centros nocturnos. El primero que recuerdo es Ciros. Después, más adelante, el Casanova. Cansado ayer de trabajar, a una mujer me fui a acercar. Le dije tú, me dijo que lo demás después se los diré. A fines de los años 30, los galanes de barrio que arrancan deseos inconfesados aún entre las mujeres decentes son los Tarzanes, con el pelo largo estirado hacia atrás, formando una cola de pato, y envaselinados para sostener al frente descomunales copetes. Esos ligadores de antes usaban camisetas a rayas horizontales y anchísimos pantalones sostenidos por no menos anchos tirantes. Por cierto, los copetes era lo único no tan nuevo entre los Tarzanes de los 30, porque ya los usaban algunos jóvenes desde varios lustros antes. Alrededor de 1945, ¿cómo recuerda usted la radio? ¿Había algunos programas que se escucharan en familia? Sí, desde luego. Bueno, había el clásico programa de Cricri con las canciones para niños, que son canciones maravillosas, con una gran imaginación de Gabilondo Soler, con muy bonita música, cantadas sus canciones por él mismo. Y pues era un gran placer escucharlo. Escuchábamos también los programas de música, donde los artistas de aquella época participaban, en las canciones rancheras, en las canciones románticas, y había series radiofónicas también muy interesantes, muy bien hechas, que nosotros oíamos, por ejemplo, El Monje Loco o Carlos Lacroix, así es que eran también parte de nuestras diversiones. En la década de los 40, los que causan furor entre las damas son los pachucos, cuya apantallante apariencia traída de Allende el Bravo consiste en enormes sacos a cuadros, pantalones tan anchos como los de los Tarzanes, pero cerrados en los tobillos. Entonces un cuñado mío me dijo, tú que estás en el Apolo, habías de hacer un cuadro de pachucos bailando boogie boogie con las encueratrices. Y sí, hice un cuadro con Gene Cook y Brenda Williams, y fue un exitazo.
porque ellas con los senos de fuera bailando el boogie conmigo, un exitazo. Entonces formó una compañía que se llamó Pachuco Review y así salimos a trabajar hasta llegar a los Estados Unidos. Y de regreso a México vi que por Nogales un periódico anunciaba que llegaba otro Pachuco a México, Germán Valdés Tintán con Paco Miller. Eran salones grandes donde alrededor de la pista se colocaban las mesas. Llegábamos los jóvenes con pareja o sin pareja. Normalmente se limitaba mucho la bebida alcohólica y estaban las grandes bandas musicales de aquellos tiempos, ¿no? Luis Alcaraz, Beltrán Ruiz. Más tarde llegarían Pérez Prado y otros famosos músicos de la época, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se bailaba. Normalmente se empezaba a las 5 de la tarde y se terminaba a las 10 de la noche. El patio, centro social internacionalmente famoso, se une al regocijo de estas W para llevar al auditorio la mejor música para bailar como lo hacen noche a noche desde estos micrófonos. Yo pertenecía a una palomilla, porque le decíamos palomilla, no pandillas. La pandilla es otro concepto, palomilla. La palomilla de los halcones de la Colonia del Valle, que formábamos un equipo para jugar fútbol americano, para jugar béisbol, para organizar bailes domésticos en la casa de alguno de nosotros, hacer fiestas, celebraciones. Era la vida urbana ya, nueva, interesante. Un paseo por Reforma o la Avenida Juárez a principios de la década de los 40 bien podría rematar en la Florencia, donde por 50 centavos se comía sopa, arroz, guisado y postre. A este establecimiento acudía la pareja de recién casados integrada por Pedro Infante Cruz y María Luisa León Rojas. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical. El joven Infante, de 23 años de edad, ya se había ganado la vida como ejecutante de guitarra y batería. Había alcanzado relativa fama como cantante en su natal Sinaloa y ahora vivía de los concursos de aficionados que celebraban las estaciones de radio y las carpas de esa ciudad, que todavía no llegaba a los 2 millones de habitantes. Después de que los nervios le jugaron algunas malas pasadas, la difícil interpretación de un bolero de José Sabre Marroquín y José Mojica le abren las puertas de la XCB y con ello da inicio la leyenda. Un beso de ti. Siento que estás junto a mí. A propósito de esto, Pedro Infante vivía de los concursos de aficionados de la XCW y también de algunas carpas. ¿Qué tan importante fue esto? Él no fue importante en eso, él fue importante después, cuando empezó a cantar en el radio, es cuando tuvo muchísima importancia y ya en cine fue la locura, ¿no? Parece que ha sido uno de los artistas más simpáticos que ha tenido México y que esa simpatía es que era de mi tierra, por eso lo promuevo. De esa simpatía hizo de él un artista no. ¿Qué tan importante eran los concursos de aficionados en la carpa? Pues gustaban mucho porque, en primer lugar, si el artista era bueno, pues se iba uno a divertir de que era bueno y de qué bonito cantaba. Y si era malo, pues iba uno a ensañar y a echar relajo con el pobre
Yo me acuerdo de una mujer que estaba siempre en los concursos de la carpa y del cine moderno. En la Colonia del Valle había un cine que se llamaba el Cine Moderno, que se anunciaba como el mejor de la Colonia del Valle porque es el único. Entonces ese cine hacía los jueves un concurso de aficionados, y una mujer que se llamaba Rita Contreras, una gorda, prieta así, y escenificaba las canciones, y una vez que se iba a matar porque entró así, porque iba a cantar una canción de una ciega y por poco se va al foso. Todavía me pienso quedar un rato largo. Bueno, no muy largo, voy a quedarme exclusivamente hasta que se pague la deuda. Entonces ya me puedo morir. En la época de las carpas, dice don Guillermo Bonfil Batalla, las obras tenían éxito o fracasaban exclusivamente por la reacción del público, no por el arte de la publicidad. Los temas, siempre actuales y con frecuencia candentes, eran tratados por los libretistas, periodistas casi siempre, metidos en la calle, en el café, en la cantina, con el lenguaje popular, alburero y desde el punto de vista irreverente de la burla. Entonces sí, intentamos hacer periodismo teatral, periodismo escénico, pero no tan solo dar la noticia, sino comentarla y ver como sus entretelas ridículas, todo lo que viene o de trampa, o de mentira, o de media verdad, o de falsas poses de yo nunca conocí a Raúl Salinas, lo saludé una vez, pero no a él, sino a su caballo, y etcétera. Y este tipo de cuestiones que en sí son tan jocosas. Yo realmente me da mucha pena no pagarle derechos de autor al PRI, que es el que se lo ha ganado, ¿no? Yo lo único que hago es procesar esa información, pero ellos son una beta, una mina de veras riquísima, un caudal inagotable de creatividad cómica, ¿no? Todos, claro que no. Usted hace mucho que ya no entiende nada. No entiende ni del hambre, ni de la miseria, ni del frío. Ustedes se creyeron que nunca nos íbamos a cansar de que nos sacaran de nuestras tierras y violaran nuestros más elementales derechos humanos, pasando por encima de la Constitución, haciendo unas muecas horribles, queriendo hacer campos de gordo donde se les pega sobre Ya, hombre. Pareces Muñoz Leda en Huastepec. Qué horror, ¿no? Te hacen unas enrieladas espantosas. Sí lo entiendo. Lo que no entiendo es lo que está pasando ahorita. Oh, se va a pasar muchos meses sin entender. Mire, se la pongo fácil. El EPLN, el Ejército Papayero de Liberación Nacional, se ha levantado en armas. Y ahora o nos hacen justicia o aquí nos morimos todos. ¿Pero qué vas a conseguir con la violencia? No sé. Pero es peor violencia que nos hayan tenido 5 siglos en huelga de hambre atados con cadenas de amargura a su imperio de cristal. ¿A poco cree que soy Mariana del Barrio? ¿A poco cree que soy su confidente de secundaria? No, señor, esto no es nada personal, señor. Yo soy la antorcha encendida. Finalmente creemos en el poder liberador de la sonrisa. Obviamente tampoco nos la tomamos en serio, no hay mensaje, no hay más que la posibilidad de abrir un espacio para reírnos de nosotros mismos. No somos jueces, somos testigos y muchas veces somos protagonistas de las cosas que aquí intentamos representar en una especie como de Macondo mexicano que se llama San Juan de las Pitas.
Va a ser un año de sacrificio, señora, así es, pero también de oportunidades. Hijo, qué poca madre. Oiga, ya apréndanse otra, de veras. Respeten el dolor del pueblo, no tienen madre. Ya lo de los sacrificios y las oportunidades. Miren, en mi vida llevo 5 crisis y en las 5 es el mismo desmadre. Nos chingan la lana, no nos explica nada. A ver, ¿dónde está el fondo de contingencia? ¿Dónde está Cabal Peniche? ¿Dónde está la bola de rateros? Ay, sí lo conocí, nada más, es una cosa hípica, hijos de la chingada. Qué horror, hermano, de ver. Y todavía nos felicitan. Aleluya, aleluya, sociedad. Ozono, ozono en las alturas. Ha llegado el tiempo de sacrificios, pero también de oportunidades. ¡Hijos de la chingada! Y luego la otra jalada con la que salen es una medicina amarga, pero necesaria, hijos. Y rematan divino, ¿no? Saldremos fortalecidos. Si eso fuera cierto, imagínense yo con 5 crisis, ¿cómo estaría de fortalecido? Así, los más aguas, miren, ay, la cama. Pero para que vea qué pueblo tan noble, lo aceptamos. Tiempo de sacrificios, pero de sacrificios humanos, ¿le parece bien? Sí. Ya lo tengo planeadísimo, la salvación de México. Nos vamos al Museo de Antropología, que nos entreguen la piedra de los sacrificios, la grandota, la king size. La subimos a un tráiler, nos llevamos al Templo Mayor. Declaramos oficialmente reinaugurado el Templo Mayor. Yo fungiré como sumo sacerdote. Ya tengo un penachote poca madre. Me lo conseguí en Fratina, no sabe qué penachote. Y luego un puñalón de obsidiana. Y agarro a Salinas, a todos los pinches funcionarios rateros, a todos los exfuncionarios, a los expresidentes, a los banqueros, a todos los que han robado este país. Puta, la pinche cola va a llegar hasta Canadá, no me importa. Uno por uno yo los voy a sacrificar. Agarro el pinche Lins, quítate la borrega, cabrón. Órale, ven acá, hijo de la chingada. Pongo una piedra. Ay, el corazón humeante. No, se lo ofrezco a Huitzilopochtli. Ya no queremos justicia, queremos sangre. Puta, Córdoba Montoya, la puta. Lo traigo en jabón, me enojó. Hijo de tu cacariza madre, vas a ver. Se va a asomar Huitzilopochtli. Ya no avienten vísceras de cuarta. Mejía varón, no sale. Hijo de la chingada. Póngale, cabrón. Y por culero también por detrás. Póngale, cabrón. A ver, fállame un penalti. Écheme 2 judiciales, écheme 2, nada más para soltar el brazo, 2 judiciales, 2 inspectores de Hacienda. Es más, me voy a echar a mano un banquero. Arráncate, cabrón. Te voy a dejar como a Julio César, déjate. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches. Esta noche con ustedes, Paco Puñales, el pirata melódico de los 7 mares, el único primor que cura todos tus males. No te arrugues, tambor. Dice también Bonfil Batalla: el escenario estuvo poblado desde muy pronto y permanentemente por los tipos, o quizás sea mejor decir, estereotipos populares, que reflejan, como espejo siempre jocoso, al pueblo, al que abarrotaba la gallola e increpaba a los actores en un diálogo constante, comprensible solo por quien verdaderamente vivía día tras día la vida de la ciudad. Mira nada más. Le voy a decir lo que todo el mundo le quisiera decir al doctor Sedich. No me des la espalda, que me han dado cosas mejores. Usted es el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo yo. Ay, perdón, maestro, me aloqué. Es que el prieto me desconcentró. Se habla de los políticos y la gente se regodea, aunque ya sabe todas las atrocidades, ¿no? Todos los beneficios que estos nos hayan aportado. De alguna manera, ¿no? El oírlo, ¿no? A través de otras personas y ya hecho en sátira, pues a la gente le da un placer muy sabroso, ¿no? De desquite. Y yo me acuerdo de que ya así de tiempos modernos para acá, a partir del Café Colón, del café de la Edad de Oro, que estaba en Avenida Morelos, ¿no? Que estaba Óscar Chávez, Marta Ofelia Galindo, Ernesto Gómez Cruz, Mario Ardila, Guadalupe Vázquez. Y ellos se cambiaron después a un lugar que se llamaba la Edad de Oro, que estaba en Paseo de la Reforma.
Y ahí duraron muchísimos años y ellos hacían exactamente este género, ¿no? Leían los periódicos, analizaban las noticias y de eso hacían un sketch. Entonces era un trabajo diario, era como un taller, ¿no? Todos los días para llevarlo al escenario. Empezaron a desaparecer las carpas en México. Se empezó a pasar la gente que iba a ver el sketch político a la carpa al teatro bar, que es lo que estamos haciendo aquí en el bar Miau. El sketch político, que utilizamos también un tipo de escenografía similar a la que se usaba. ¿Qué pasó, ese mi Chali de Oro? ¿Cómo dices que te vas bien? Todo bien, mi Chali de Oro. ¿Qué? ¿Cómo va el buen rompecabezas? No, pues ya me falta poco para probar con él. Ese es mi carnal, claro. Me deberían de vender esta, ¿aquí no? ¿Qué óvole? ¿Qué trae? Uy, qué hojaldra. Hola, le traigo un pequeño obsequio. Ire. ¿Qué cosa? Ire, ahí déjela. Una pistola, ¿yo para qué quiero una pistola? Guárdela, la armaron en Tijuana y nos la bendijo en Guadalajara el cardenal Posada. Los que tienen sus trillones, ¿no? ¿Qué pasó, Michelle? Oye, ¿qué le siento que últimamente estás sacando mucha lana de la buena carpintería? Lo normal, Michelle, lo normal. La lana es nerviosa. La lana es nerviosa, por eso hay que moverla, que mandar algo a Suiza, que algo a Canadá, que prestar algo a los del 3. Pero hay que exagerar, ¿no crees? Que a Brasil también, que la... No hay que exagerar, ¿no crees? No me digas mamás a mí eso, porque no más la saco yo. La saca el Mario, el maestro Carlos, bueno, hasta títeres. Bueno, ¿qué? ¿Quieres feria, sí o no? Simón, que venga la lana, ni lana. Vamos a hacer negocios con un resto de gente. Órale, que venga más que para eso. Hay que firmar unas letras. ¡Ay, no! ¿Y unas letras? Pues es lo que se acostumbra. ¿Sí? ¿Cómo cuántas letras? Para empezar, 6. Nos dedicamos, pues, fundamentalmente a la investigación, si no pudiéramos decir que a la recuperación de un género que ya se perdió, tal vez a reinventar un género que creo que está absolutamente inmerso en, no solamente en la racionalidad de los seres que habitamos este valle enloquecido, sino que también es un género que está en el corazón, en el afecto de la gente, en la manera de vivir. Pues fíjate, la cosa de que llegamos, veníamos y pa' colmo nos tocó entrar en uno de esos días de último día de la vergificación. De veras no se puede creer esta ciudad, mira. 8, 9 horas de coches, arráncale, párale, arráncale, párale. 9 horas contaminando a lo bestia, pero eso sí, en puntos estratégicos de la ciudad. Ahí está, y para colmos, a nosotros nos tocó la cola y ni nos la íbamos a vergificar. Bueno, pero ahí vamos, y en una de esas de repente, órale, le digo, ¿qué te dijo? Pues nada, dice, pues, ¿quién sabe qué diría? ¿Tú qué le dijiste? Ay, sí, le digo, yo ni le dije nada, le digo, algo le has de haber dicho. Dice, ay, sí, ¿qué le voy a decir? Le digo, la gente nomás anda diciendo por decir. Más, le digo, si yo algo le hubiera dicho, le digo, no te habría ni dicho a ti. Bueno, si ya ni me digas, dice. Total. El humor político hace algún tiempo que dejó de ser patrimonio masculino. Jesús Rodríguez y Sabina Berman son una muestra de ello. A mí siempre me interesó mucho la carpa y sus derivaciones, que es, por ejemplo, el vodevil contemporáneo o el cabaret contemporáneo. Me interesó lo inmediato del espectáculo, lo oportuno, lo tremendamente actual, y como una consecuencia de eso, el punto de contacto intenso con el público. ¡Dímelo aquí en la cara! ¡No te escondas tras tu curul! No existe la interpelación. No. ¡Interpélamela! Entonces compartimos con la carpa todo, es lo mismo, solo que la carpa se podía dar para 1 millón de habitantes. Después yo creo que además la carpa sufrió serios hachazos, agresiones muy duras hasta llegar a Uruchurtu, que definitivamente acabó con las familias carperas. Pero no puede nadie, ningún regente, por más animal que éste sea, acabar con
ese principio elemental, esencial e indispensable que es el humor social que tiene tanto que ver con nosotros. Soy Coatlicue. Coatlicue. No me vean con cara de coyolchauqui. Coatlicue, la madre de todos ustedes, de todos chiquitos, cuincles fregados, chamacos ingratos. ¿Pero qué han hecho, chiquitos? ¿Por qué han destruido así este valle tan bonito? No se puede creer, yo se los dejé tan lindo, lleno de agüita. Ay, qué barbaridad. No, pero está bien, soy su madre. De todos modos los quiero mucho. Pero no es justo. ¿Por qué no se organizan? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no arreglan las cosas, chiquitos? Yo de verdad los quiero y todo lo he soportado en silencio. El encierro en la sala mexica. El descuido de los funcionarios al no traer a los niños a cantarme las mañanitas. Bueno, aguanté incluso que no me expusieran en Dioses del México antiguo. Todo lo he tolerado calladamente. Vaya, que destruyeran mis templos lo entendí porque aquellos gachupines nada sabían de estética vanguardista. Que aplastaran a mis seguidores, lo consentí, porque una religión sin duras pruebas se vuelve institucional. Bueno, no me van a creer hasta dónde ha llegado mi paciencia materna, que acepté que me negaran la patente del Transformer. Yeah.